Vamos a dar inicio en estos meses, si el Señor así lo permite, poder meditar, poder ser edificados de una manera expositiva en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a tener una serie a lo largo de estos meses. Yo creo que voy a apagar esto, porque se me vuelan las hojas. Entonces, vamos a meditar a lo largo de este tiempo en lo que el Señor nos quiere dirigir a través de esta carta. Por medio de Carlitos estamos meditando la carta a los Filipenses. Ahora deseamos que podamos meditar con un propósito claro la carta a los Efesios, para que la estén estudiando, para que la estén leyendo. Es muy corta, son solo 6 capítulos. Lo pueden leer de un solo tajo. Lo pueden leer rápido, en 1 hora, en media hora, leer y leer para que se nos quede grabada en la mente, para que en el corazón también la podamos en algún momento pues, retener y saber de qué trata. Saber de qué trata. No hay nada más bonito que poder retener la palabra de Dios en el corazón y de esta manera responder cuando hay alguna dificultad. Y vamos a meditar, vamos a leer y en el transcurso de este sermón, quiero introducirlos a modo, valga la redundancia, de introducción. Suena como muy redundante, ¿cierto? Vamos a introducirlos en lo que es la carta. Hoy vamos a pasar por varios pasajes para poder descubrir inicialmente el tema, de qué trata la carta. Y vamos a ver pasaje tras pasaje, para así mismo saber y que se nos quede grabada en la mente de qué trata la carta y cuál va a ser el título de nuestra serie a lo largo de este tiempo. Y también para que tengan presente cuál va a ser el título de la enseñanza de hoy. Porque vamos a tocar 2 pasajes específicamente del capítulo 1, versos 1 y 2. Pero antes de comenzar a poder mirar todo esto, quiero contarles una historia para que así mismo sea un enganche. Y que a lo largo de esta historia podamos tener claro cuál es el tema y qué es lo que vamos a ver a lo largo de estos meses, muy seguramente. Y la historia es la siguiente. Más o menos sobre el año 2007, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Chicago, hubo un personaje que se llamó, porque ya falleció, Walter Samasco. ¿Han escuchado ese nombre? No, yo no lo había escuchado hasta estas semanas que empecé a meditar y me causó curiosidad. El tema con este señor es que murió a los 69 años en un completo abandono. Murió en su casa, una casa muy dejada, muy abandonada, y las personas que estaban allí, los vecinos, cuando lo veían, cuando salía, lo veían como si fuera un mendigo. Lo veían como un pobre señor. Inclusive algunas personas les daban algo para poder subsistir. Cuando ya al final de los tiempos, al final de sus días, este señor murió solo allí y se dieron cuenta porque empezó a oler feo allí alrededor de la casa. Lo curioso es que cuando avisaron que algo estaba pasando allí, fueron las autoridades, hicieron el levantamiento, miraron y tenía una sobrina muy lejana, y cuando fueron a revisar la casa encontraron que tenía alcancías llenas de dinero y monedas de oro, que aproximadamente tenía alrededor de 7 a 8 millones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? Mucho dinero. Sí, mucho dinero. Tenía mucho dinero, y lo curioso es que tenía tanto dinero que lo tenía guardado, lo tenía escondido, lo tenía por ahí porque era acumulador y era rico, pero no sabía. O podríamos decir, lo sabía, pero no disfrutaba. Y lo curioso de todo esto es que al tener tantas cosas surge la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué llenarse de tantas cosas y no disfrutar? ¿Para qué tener tanto dinero y no disfrutar? Ahora, esto no es una apología de decir,
vamos a disfrutar y gastar y malgastar lo que tenemos. No, sino el punto claro, el punto central de la enseñanza para que a lo largo de todo esto podamos entender que con esta ilustración hay algo que nosotros como cristianos tenemos y es una riqueza muy grande, y esa riqueza es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces tenemos esa riqueza, pero no la disfrutamos. Eso es lo curioso. Y la carta nos va a ir guiando, y quería captar la atención de ustedes por medio de esta ilustración, porque es que a lo largo de esta carta se ve una palabra, o mejor, se ve varias palabras que se repiten. Y en primer lugar, vamos a descubrir cuál es el tema de la carta. Y lo vamos a hacer para estar muy pendientes a través de algunos pasajes. Y siguiendo el hilo de esta historia, siguiendo el hilo de Efesios, que es una carta que en realidad, a diferencia de las otras cartas de Pablo, esta carta no está haciendo ninguna corrección a algún tema herético o algún problema que había en algún momento, como puede ser la carta a los Colosenses, como puede ser la carta a los Gálatas, que está corrigiendo el tema del judaísmo que se está metiendo allí, o que está corrigiendo algún comportamiento de pecado, como estaba surgiendo en la iglesia de Corinto. No. Efesios está dando ánimo para que vivan de tal manera conforme a lo que ya se tiene en Cristo. No hay una exhortación, hay un ánimo, hay una indicación para que vivan de tal manera conforme a lo que ya hay en la persona de Jesús y de tal manera lo practiquen. Ahí ya les estoy revelando más o menos de qué trata la carta. Por eso el ánimo es para que la puedan leer. Pero hay varias palabras que se repiten y quiero que empecemos con la primera y la vamos a ir descubriendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, y me gustaría que la puedan ir mirando, seguramente aquí la van proyectando, pero lo ideal también es que con sus Biblias puedan ir buscando, eso nos da habilidad. Y dice la palabra del Señor: en Él tenemos redención mediante su sangre. Ya saben de qué está hablando. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Y nos va indicando de qué trata esto. Efesios 1:18, más adelante vuelve y dice el apóstol: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son, nuevamente, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Ven lo que aparece allí? Riquezas. Esa palabra es la que se repite. Capítulo 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí da la pauta. ¿Quién es rico? Dios. Y por consiguiente nos va a dirigir por toda la carta para mostrarnos que aquel que es rico, nosotros podemos, para que entendamos bien, vivir esas riquezas. Pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio ¿qué? Vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Más adelante dice que a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Vuelve y lo repite. Esa palabra, y cuando en la escritura se repite algo en una pequeña porción, es algo que debemos prestar mucha atención. Versículo 8 del capítulo 3. A mí, está hablando Pablo nuevamente, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Vuelve y lo dice, ¿cierto? Está hablando, ¿de qué está hablando? Riquezas, se nos va quedando en la mente, ¿verdad? Las riquezas de Cristo. Por consiguiente, ¿cuál es el tema que nos está diciendo la Escritura? ¿Cuál creen ustedes que es el tema? Las riquezas. Uy, me salió, estoy en la adolescencia. El tema general de la carta es
lo que la escritura misma nos muestra, y la idea es que podamos descifrarlo dentro del mismo libro o la misma carta, extraer de la carta lo que la palabra de Dios nos dice. El tema general de la carta, mis hermanos, es las riquezas de la gracia dadas a la iglesia. ¿Se acuerdan cómo empezamos la historia? Con esta persona que era millonaria, que tenía mucho dinero, pero no disfrutaba de esas riquezas. La pregunta puede surgir en este momento, de acuerdo con el entendimiento del tema de la carta a los Efesios, de las riquezas de la gracia dadas a la iglesia, ¿es usted rico en Cristo? Y esa pregunta la podemos desarrollar a lo largo de todo este tiempo. Y podemos ver palabras, otra palabra que se repite para poderla enlazar, para sí mismo dar ese entendimiento o de lo que va a tratar toda esta serie. Y la otra palabra que se repite es misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que ha estado oculto. Un misterio es algo que uno no sabe qué es. O, bueno, es algo misterioso. Pero la carta nos revela o nos muestra de eso que viene hablando y que por la obra de Cristo ha sido revelado para que juntos como iglesia podamos entender de qué trata todo esto. Efesios 1, versículo 9, vean conmigo lo que dice la palabra de Dios. Dice que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahí se repite. Uno pensaría, ¿cuál es su voluntad? Y es lo que Pablo va a desencadenar o va a desarrollar, perdón. Yo ahorita voy a tratar de tomar y me voy a copiar de lo que Brian estaba diciendo ahorita respecto a ¿cómo es? Nudo, inicio, nudo y desenlace. Y lo voy a tomar y ya van a ver por qué. Porque es que cuando nosotros vemos ese misterio es porque Dios ha dado algo a la iglesia y nosotros como iglesia debemos entender para sí mismo vivir. Versículo 3 del capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice así nuevamente Pablo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles, si en verdad han oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer nuevamente, ¿qué? El misterio. Noten bien, el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Y aquí va a describir qué es ese misterio. En vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. ¿Cuál es ese misterio? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo. ¿Qué es ese misterio? Que ahora en Cristo, judíos y gentiles, judíos y ustedes y yo, que no pertenecemos a una nación judía, que no pertenecemos a un linaje judío, somos partícipes de un cuerpo, partícipes de la iglesia. Ahora, eso nos puede guiar, y ahora, porque hay más pasajes que podemos ir desarrollando, pero me quedaría sin qué enseñar para los próximos encuentros, porque es desenredar todo esto para poderlo entregar masticadito a todos. El propósito que Pablo quiere transmitir es que la iglesia entienda lo que ahora es en la persona de Jesús, que pueda vivir como un solo cuerpo en ese misterio revelado que Cristo ha revelado de lo que estaba oculto antiguamente en el Antiguo Testamento, y lo que Dios ha mostrado para que todos podamos glorificar, honrar al Señor, y que ahora por la obra de Cristo ha podido reunirse todos en un solo cuerpo. Y eso va a hablar acerca de la iglesia. También la carta es llamada una carta de la unidad. Una carta en que la iglesia viva de tal manera que profesa ser. Si profesa que ama a Cristo, viva como tal. No es lógico que una iglesia diga, profeso a Cristo, pero mantenga divisiones o murmuraciones.
No es lógico. Por eso lo vamos a desarrollar. Si digo que amo a Dios, es para poder vivir en un solo cuerpo, respondiendo en adoración y en práctica. Por eso el título de la serie, mis hermanos, de lo que vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo es una iglesia que vive las riquezas de Cristo. Ese es el título de la serie. Entonces ya tenemos cuál es el tema, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? Las riquezas de la gracia dadas a la iglesia. Y el propósito es una iglesia que vive las riquezas de Cristo. ¿Ven cómo se va desarrollando? La palabra, la escritura nos va desarrollando todo esto. ¿Por qué? Porque también hay otra palabra que se repite dentro de esta epístola, y es en Cristo. De los que estamos en Cristo, de los que vivimos en Cristo, de las bendiciones que tenemos en Cristo. Todas esas riquezas dadas por el Padre que ahora nosotros podemos disfrutar en Cristo. Y por eso era la pregunta inicial: ¿eres rico? Sí, si estás en Cristo. Si tú no estás en Cristo, piénsalo muy bien, porque es que las riquezas que existen en el mundo pueden ser más provechosas para ti que no están en Cristo, pero el fin es otro. Mientras que si disfrutamos y si estamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, vamos a entender un propósito eterno. ¿Y el propósito eterno cuál es? La gloria de Dios. Glorificarlo a Él, que es el que se merece todas las cosas. Entonces, la expresión que se repite es en Cristo, 21 veces aproximadamente. ¿Por qué? Porque se ve un fundamento trinitario. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo convence, atrae y sella. Y eso lo vamos a ver en la próxima enseñanza para considerar los primeros 13 capítulos de este libro, de esta carta, donde habla de esa operación trinitaria. Ahora, la estructura del libro de Efesios va a ser de la siguiente manera, o se identifica de la siguiente manera. Cuando digo no va a ser, no es que les voy a decir, sino cómo identificamos a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que encontramos allí? Del capítulo 1 al capítulo 3 podemos encontrar lo que gramaticalmente algunos dicen un modo indicativo. ¿Algunos saben qué significa eso? Cuando se habla de un modo indicativo es que está, valga la redundancia, indicando algo. Está confirmando una verdad. Está hablando de lo que es un aspecto de enseñanza y de doctrina. Del capítulo 1 al capítulo 3 vamos a entender o vamos a descubrir lo que Dios nos quiere revelar acerca de por qué somos santos. ¿Por qué nos ha llamado? Podemos ver un aspecto de doctrina, de enseñanza, de lo que somos ahora en Cristo. Nos está indicando una verdad, una enseñanza, para que en esa convicción de enseñanza podamos ver lo que dice el capítulo 4 y el capítulo 6. Practiquen ahora eso, que es lo que también se puede ver en la gramática como un modo imperativo. Capítulo 1 al capítulo 3 nos está revelando la doctrina, la verdad. Capítulo 4 al 6 nos está indicando la práctica. Practica lo que ya has entendido. Practica la doctrina. Por eso el capítulo 1 al 3 no vamos a ver aspectos imperativos, como haz esto, obedece, haz tal cosa, responde de tal manera, obedece. Esos son imperativos. Y eso no lo vemos en estos primeros capítulos. La única que aparece en los capítulos previos a ese modo imperativo es cuando Pablo les está diciendo: recuerden lo que ya tienen, recuerden esta verdad, recuerden la verdad del Evangelio. Y cuando une esas dos verdades, o mejor, cuando une la verdad del Evangelio, la doctrina, con la práctica, ahí en la mitad del libro hay una doxología, hay una alabanza que une y que anima para que de ese modo se pueda practicar. Lean conmigo lo que dice el capítulo 3, versículos 18 al 20. Brian ahorita lo estaba diciendo y me pareció hermoso porque lo cantamos. Y dice así este pasaje: ustedes, o mejor, también ruego, está hablando Pablo
o pidiendo al Padre, también ruego que arraigados y cimentados en amor, está hablando de la unidad de la iglesia, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, toda la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Noten bien, en la iglesia, lo que hemos entendido de la doctrina, de la verdad, debe ser practicada para glorificar a Dios en la iglesia. ¿En quién? En Cristo Jesús, porque no estamos hablando de nadie más. ¿Por cuánto tiempo? Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es una alabanza, eso es una doxología, y está uniendo el modo indicativo con el modo imperativo, porque ahí, de acuerdo con esto, me anima para practicar lo que ya sé. Es eso. Y la estructura que se ve aquí es muy parecida a lo que se ve en otras cartas de Pablo. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 11 al final, los primeros 11 capítulos de Romanos está hablando lo mismo, doctrina. Esto es lo que tenemos en Cristo. Somos pecadores. Hemos sido llamados para obedecerlo. Por consiguiente, capítulo 12, ustedes han sido llamados, transformen su entendimiento, vivan, practiquen, ámense, obedezcan. Pero en esta también hay una doxología. Oh, profundidades de las riquezas de la gloria de Dios, cuán inescrutables son tus caminos, insondables. Eso es otra doxología. Está uniendo lo que es una doctrina con una verdad. Por consiguiente, esto que nos está diciendo acá, mis hermanos, es para que como iglesia podamos vivir entendiendo el Evangelio, entendiendo la doctrina, y podamos practicar lo que tenemos ya en él, las riquezas de Cristo. Esa es la estructura. Tenemos el tema, tenemos el propósito y tenemos esa estructura que nos va a direccionar durante todo este tiempo. Ahora, vamos a empezar con la enseñanza. Vamos a empezar ahora sí, mis hermanos, con lo que el Señor desea en este momento. Ya tenemos claro de pronto un panorama, eso fue un paneo, fue algo rápido, pero los invitamos para que en sus casas puedan leer la carta a los Efesios y leerla y releerla. Decía Calvino que esta era como la joya de la corona, esta carta, la joya de la corona, la carta, una de las cartas más hermosas. Y puedo decir que también es una de mis favoritas, porque es donde se ve realmente lo que tenemos ahora por la obra de Cristo. Y me devuelvo a lo que dije ahorita, una iglesia que no practica lo que confiesa, pues sencillamente es difícil que se llame iglesia. O un creyente que dice que ama a Cristo, pero no ama a su hermano, pero no vive el Evangelio como Dios lo plasmó, como Dios lo determinó, pues es simplemente motivo para poder cuestionar quién es delante del Señor. Pero eso es algo personal. Nosotros no somos agentes de juicio. Usted sí es cristiano, usted no. No. Cada uno delante del Señor, a la luz de lo que nos revela la palabra de Dios, podemos ir delante del Señor y decir, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Y cómo lo quiero poner? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres que obedezca? Aun cuando sea difícil, amar a mi hermano, amar a la iglesia. Porque créanme, no es fácil. No es fácil, pero es una orden. Es una orden y lo vamos a desarrollar, mis hermanos. El título de la enseñanza de hoy es un saludo para gozarnos en las riquezas de Cristo. Y vamos a ver solo dos versículos. ¿Sí? Dos versículos y vamos a pasar muy sencillo por esto, porque es la palabra del Señor, no vamos a decirlo de una manera sencilla, hemos estado tomando palabra del Señor para introducirnos, pero lo que vemos en los primeros versículos 1 y 2, ¿qué es? Un saludo. Y este saludo,
quiero que lo veamos así como Brian nos dijo hace un momento. Pues, introducción, nudo y desenlace. Vamos a ver quién es el autor, como es la introducción. ¿Qué es el nudo? ¿A quiénes está escrito este mensaje? Y el desenlace es ese saludo de gracia que vemos en esta porción. Acompáñenme en la lectura de lo que dice la palabra del Señor. Aquí dice, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Y que el Señor ahora nos hable por medio de ella y nos dirija y nos haga entender. Y lo primero que podemos ver, hermanos, y lo que quiero que entendamos es quién es el autor. ¿Quién es el autor? Y lo mismo, vamos a hacer un recorrido dentro de la carta para poder extraer de quién es. Eso es extraer dentro de lo mismo para así poder confirmar qué es lo que la palabra misma dice. El autor en el capítulo 3, versículo 1, está hablando que es Pablo. En el capítulo 1, versículo 1 dice que es Pablo. Pero ¿quién es este Pablo? ¿En dónde está Pablo? Pablo está prisionero. Pablo está en una cárcel. Y lo que es Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta de Filemón fueron escritas desde un lugar que era una cárcel. Estaba en Roma y algunos dicen que posiblemente fue escrita en el año 60, entre el 60 y el 62, estaba encarcelado. La pregunta es, ¿por qué estaba encarcelado? ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque era una mala persona? ¿Porque era una persona que era rebelde? Era una persona que estaba predicando el evangelio. Miren lo que dice, lean conmigo, acompáñenme, Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, el autor, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. Pablo se presenta de esta manera como un prisionero, alguien que está encarcelado por haber predicado el evangelio a quienes, a una cultura gentil, que no eran los judíos, que tenían muchos dioses, por eso había ahorita como cierto celo, y por eso lo habían metido a la cárcel. Podemos profundizar eso en nuestras casas de por qué estaban encarcelados. Versículo 13, dice la escritura, ruego por tanto que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Las tribulaciones de Pablo, una cárcel. Estaba allí en una cárcel. Capítulo 4, verso 1. Yo pues, prisionero del Señor. La escritura lo está confirmando. Un prisionero estaba preso. Capítulo 6, versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas. Entonces podemos concluir en dónde estaba, en una cárcel. ¿Ven cómo la escritura nos va revelando? Estaba en una cárcel por predicar el evangelio, por hacer algo que para muchos es locura. Porque para el mundo antiguo el evangelio era una locura. E ir en contra del emperador, ir en contra de la cultura era algo ilegal. Y por eso Pablo estaba allí yendo en contra de la cultura, pero estaba sometido a Cristo. Y nosotros podemos reflexionar de esto de muchas maneras. ¿De qué manera nosotros podemos, en el mundo en el que estamos, estar en contracultura, yendo en la razón del mundo, pero con la verdad del evangelio? Pero muchas veces preferimos la razón del mundo y dejamos de lado la verdad del evangelio, sometiéndonos más al mundo, dándole satisfacción al mundo. Cuando Pablo aquí nos está mostrando o nos está revelando la escritura, que estaba sencillamente, cuando digo sencillamente es porque el texto no lo revela, que estaba en un lugar de una manera difícil. Y ya se nos ha hablado cómo eran las cárceles antiguamente.
No es como nosotros conocemos la cárcel La Modelo, la cárcel de Cómbita o la cárcel de Picaleña, bueno, no sé qué otras cárceles hay donde están con unos barrotes, no. La cultura lo muestra que era en la tierra, en la profundidad, donde era algo húmedo, no era algo fácil, pero desde allí, y cuando se nos ha predicado acerca de Filipenses, una carta del gozo, ¿cómo puede ser una persona que ha predicado el Evangelio estar en una cárcel y decir, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y sentir gozo cuando está tras las rejas en lo profundo de la tierra, porque entiende que su seguridad es la persona de Cristo. Y acá dice que es un embajador en cadenas, un representante. ¿De quién? De Cristo, pero está encarcelado. Y ahí es donde el texto nos va a traer ánimo, porque dice que es un saludo para gozarnos, pero Pablo está encarcelado. Ahora, el texto nos sigue mostrando quién era este autor. Pablo, ¿qué era? Apóstol de Jesucristo. Y ya nos han hablado acerca de qué es un apóstol. Y apóstol significa un enviado directo de nuestro Señor Jesús. Y antiguamente, cuando se entendía la palabra apóstol, tenía dos significados. Uno era cómo la persona de nuestro Señor Jesucristo había escogido a algunos hombres para ejercer el ministerio. Eran sus apóstoles. Y Pablo era uno de ellos. Pero la palabra apóstol también se usaba como un mensajero, como una persona que llevaba una encomienda, como un encargo. Pero el contexto nos está mostrando que él era un apóstol de Jesucristo, que era el enviado directo de él. Era un enviado porque, como la palabra de Dios nos muestra, que era el que había recibido el encargo para anunciar esa gracia y ese... lean conmigo Efesios capítulo 3, versículos 7 al 8 para poder clarificar de qué es lo que Pablo está confirmando, por qué es un apóstol. Dice capítulo 3, versículos 7 al 8: es de este evangelio que fui hecho ministro, un servidor. Eso es lo que quiere decir también, en palabras más sencillas, el encargo y la encomienda que el Señor le había hecho, un ministro del evangelio. Ahora, todos podemos decir, yo también soy un ministro del evangelio, pero es que el texto también lo revela y nos clarifica. Dice, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Y si nosotros hacemos un paneo y un recuento, por ejemplo, de lo que hay a lo largo de la escritura, el llamamiento de Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando está hablando a Ananías y les dice, pero ¿cómo le voy a devolver la vista a este señor que nos ha hecho tanto mal? Y dice el Señor, hazlo, porque es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Aquí está confirmando que es apóstol de Jesucristo. Es un ministro de él. ¿Para qué? Para que cumpla la labor que Dios le había encomendado. Pero el texto de Efesios nos clarifica aún más, porque dice que es apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Ya. Es la voluntad de Dios para hacer algo. Pero si vamos más adelante y si vemos con claridad por qué está diciendo que es un apóstol, es que cuando nosotros leemos las santas palabras aquí reveladas, es la palabra apostólica. Lo que vemos aquí en esta porción, en estos relatos, es la palabra apostólica cuando el Señor, cuando las personas, los autógrafos, las personas que han escrito esto, dice, el Señor dice de esta manera, es como si recibieran el encargo directo de Dios. Por consiguiente, lo que tenemos son las palabras de Cristo. Y ahí es donde podemos también reflexionar, hermanos, que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos? ¿De qué manera la tomamos? ¿Cómo recibimos la escritura? Cuando vemos que Pablo es un apóstol y está escribiendo por voluntad de Dios y vemos las santas palabras de Dios aquí reveladas,
nosotros de qué manera nos presentamos delante de Él. ¿De qué manera vamos y somos confrontados? ¿Cómo recibimos hoy la Escritura? ¿Cómo recibimos hoy la verdad del Evangelio? ¿Cómo escuchamos lo que está aquí escrito? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee las Escrituras. Ahí está la revelación. No existe más revelación. Por eso se clarifica quién era este autor. Y muchas personas pueden surgir en estos tiempos. Y aún en tiempos del primer siglo, muchas se hacían pasar por apóstoles, enviados. Pero la clarificación de quién era un apóstol era el que había caminado con Cristo, el que había visto a Cristo, el que había sido testigo de su resurrección. Y Pablo lo era. Por eso estoy enfatizando mucho en esto. ¿Por qué? Porque lo que vemos actualmente o en estos tiempos, que hay apóstoles, o el apóstol Pepito Pérez, o el apóstol, apóstoles. ¿Por qué se hacen llamar así? Si la única revelación o lo que vemos, o la única verdad, lo que vemos es lo que está aquí. Estos apóstoles que han escrito la palabra de Dios y que nos han revelado esto. Si pensáramos que las personas que ahorita se hacen llamar apóstoles tuvieran alguna autoridad, lo que ellos dijeran sencillamente sería que esto no sería autoridad. Y se necesita más revelación para poder practicar. Cuando el canon de las Escrituras ya ha sido sellado. No hay más revelación. Lo que se ha revelado es para nuestra vida, para que así mismo nosotros podamos obedecer. La pregunta es, mis hermanos, con esta autoridad de lo que la palabra de Dios revela aquí, de las palabras que el apóstol está profesando, ¿tú cómo vas a la Escritura? ¿Tú cómo la comprendes? ¿O tú cómo te sometes a ella? ¿Obedeces a la palabra? ¿O sencillamente es algo pasajero? Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios. Ahora, nuestro segundo punto es el nudo. ¿Sí o no? El nudo. ¿Quiénes son los destinatarios? Y cuando uno habla en una historia o cuando uno lee un libro, el nudo es la parte más gruesa de toda la historia. Es la parte más grande, porque es donde se lleva a cabo toda la situación, toda la problemática. Por eso se llama un nudo, que al final se tiene que desenlazar. Esta trama está dirigida a unos destinatarios, que a lo largo de la historia es quiénes son los destinatarios. Y podemos ver que en el libro de Efesios, los destinatarios son tanto para las personas del primer siglo como para nosotros. Pero esos destinatarios los están describiendo de una manera particular. Noten lo que dice el texto, continuando con el versículo 1. Dice, a los santos. Interesante esa palabra, ¿cierto? Santos. Y cuando vemos esa palabra santos, ¿qué significa? Apartado. Una persona que ha sido llamada, una persona que ha sido traída, que ha sido elegida, que ha sido cautivada, no por mérito propio, sino por la voluntad de Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí para poder contextualizar por qué Pablo está escribiendo esto y cuál era la situación del primer siglo. En el primer siglo, o el ejercicio en el primer siglo, era que había un templo a una deidad pagana que era la diosa Diana. Era una diosa que la describían como la diosa de la fertilidad y de la bonanza, con muchos senos, porque así la catalogaban, que era la sustentadora de Roma y de Éfeso. Éfeso está en lo que actualmente es Turquía. Y hay una tradición, es una tradición oral respecto a quién era esa diosa. Y la catalogaban como la que sostiene el Imperio Romano. Y lo curioso es que cuando Pablo está escribiendo esto a los efesios es, hey, ustedes son santos.
Pero noten, si ustedes son santos porque alguien los ha llamado, la pregunta es, ¿a ustedes quién los sostiene? Y hay un pasaje más adelante donde podemos ver que el que nos sostiene a nosotros como santos es el fundamento. ¿Y quién es el fundamento? Cristo. Por eso en la mente de Pablo, cuando está escribiendo, está pensando en esto. Cristo es nuestro sustento, Cristo es nuestro fundamento, y ahí a la iglesia la sostiene Cristo, no la sostiene el mundo. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21 está diciendo, ustedes están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Nótenme aquí, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces está este contraste. Lo que había en ese momento, una deidad pagana, lo contrasta con la realidad del evangelio, que es Cristo, el verdadero sustentador de la iglesia, no el mundo. Y eso nos pone a pensar un poco, ¿quién es nuestro sustentador en este momento? ¿Es Dios o es lo que vemos en el mundo? Si somos santos, hermanos, si hemos sido llamados por Dios, nosotros estamos en el mundo, sí, pero no somos del mundo. Hemos sido sacados del mundo para vivir en obediencia y para vivir en santidad. Cristo es el que sustenta a la iglesia. Cristo es el que lo sustenta a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque somos santos, somos llamados. Y como dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer el Señor? La va a perfeccionar. Eso significa también sustentarnos. La va a perfeccionar. Va a seguir trabajando, hermanos. Pero la segunda parte de este versículo es que escribe a los santos, esos destinatarios a quienes está escribiendo es que son santos, que están en Éfeso y que son fieles. Acá viene algo interesante. Cuando habla de fieles, ya es una connotación práctica. Si usted ha sido llamado por el Señor, hay algo seguro. Usted es un santo. Santo en posición delante del Señor, que por los méritos de Cristo, Dios lo ve a usted y a mí santo, aun cuando tenemos imperfección en nuestra vida. Pero esa santidad no se queda ahí. Esa santidad es para vivirla, para ponerla en práctica. ¿Cómo se evidencia realmente cuando una persona es santa? Cuando vive el evangelio. Cuando su única motivación es someterse a la verdad revelada, a lo que está hablando aquí, a la palabra apostólica, a Cristo, por consiguiente deseo obedecerlo. Ser fiel, hermanos, implica vivir de acuerdo con lo que creemos. Es eso. Poniendo en práctica el evangelio. Ser fiel implica vivir de acuerdo con lo que creemos, poniendo en práctica el evangelio. Eso significa vivir fielmente a la verdad, honrar al Señor con la vida. Y surgen preguntas. ¿Tú cómo estás en esto? ¿Eres santo? ¿Has creído al evangelio? Recuerden esto, una persona que la palabra de Dios lo llama santo es porque ha creído en la persona de Cristo, porque Dios le ha dado esa oportunidad de someterse, de vivir, de estar delante de Él y no estar deleitándose en las mieles temporales de este mundo perecedero, sino que se somete a la gracia de Dios aun cuando cueste, aun cuando sea difícil. Aun cuando sea la dificultad de atravesar este mundo, entiende que su deleite más grande está en la eternidad. Esa es la realidad. Entonces la pregunta es, si tú eres santo, ¿estás viviendo fielmente conforme a ese llamado que tienes? ¿Estás viviendo con fidelidad delante de Dios a ese llamado que ha hecho el Señor para que con esa actitud puedas darle la gloria a Dios? Y eso lo digo, hermanos, porque somos una iglesia y debemos confrontarnos día tras día viviendo el evangelio. No puedo ser fiel, noten esto, no puedo ser fiel si no he entendido que soy santo por Él. No puedo ser fiel
si en realidad no he entendido que por Él soy santo y soy llamado? Esa es la realidad. Ahora, ya vamos a ir concluyendo. Ya vamos a ir concluyendo. El nudo es lo más grande, porque es la práctica. Es lo que día a día vamos a estar en nuestro peregrinaje haciendo. Dice que está escrito a los santos que están en Éfeso, llamados, y que son fieles en Cristo Jesús. Lo interesante aquí es este saludo. Gracia y paz, versículo 2. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y este es un saludo que es muy profundo y también tiene un contexto histórico. Antiguamente, o mejor, estos saludos en las 13 cartas de Pablo se desarrollan. Ese es un saludo que categoriza un escrito de Pablo, que muestra que el autor es Pablo, que en la forma de escribir un apóstol, la forma de escribir alguien que vive el evangelio, lo demostraba de esta manera. Y une dos culturas. Antiguamente, cuando se hablaba de esa gracia o caris, era para decir, demostrar en un saludo. Los romanos lo decían para decir, si tú estás alegre, yo estoy alegre. Gracia. Y los judíos, ¿cómo saludaban? Shalom, que era paz. ¿Cómo Pablo une estos dos términos? La gracia, que ahora la gracia no es porque tú tienes esa gracia o produces esa gracia, sino por lo que Dios ha hecho por medio de la obra de Cristo que ha sido dada a tu vida. Esa gracia es para ti, para que puedas vivir de tal manera, reconociendo que no es por tus méritos, sino por la obra de Dios. Y eso lo vemos a lo largo, ya lo vamos a ver con algunos pasajes. Y la paz es la que produce Dios, para que en eso que Dios te ha dado lo vivas. Prácticamente se ve como dijimos al principio. ¿Entiendes lo que tienes? Vive lo que tienes. La gracia a lo largo de Efesios, ese saludo, gracia y paz, se va a ver a lo largo de esta carta. Efesios capítulo 1, versículo 6, para ver un poco acerca de estos dos términos. Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahí se ve la palabra gracia. Capítulo 2, versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. ¿Ven que se repite esta palabra? Gracia. ¿Con qué propósito? Versículos 7 y 8. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces es lo que recibimos, haciendo un contraste de lo que en el Imperio Romano hacía. El Imperio Romano no daba ningún valor a Dios, era el valor a lo que tú tenías como persona. Aquí lo que Pablo está diciendo, lo que tú tienes es por lo que Dios te ha dado a ti. Gracia. Gratuitamente. Ahora, la segunda palabra que se ve a lo largo de Efesios, ¿cuál es? Paz. Que se ve allí. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque Él mismo es nuestra paz. Nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad de su carne. ¿Qué está queriendo decir acá? Hay dos pueblos que no se podían ver, judíos y gentiles. Por la obra de Cristo hizo la paz. Ahora hay un solo pueblo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Esa es la paz que trae el Señor. Que ya no hay diferencia, que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque ahora todos somos uno en Cristo. Ahí donde habla de la unidad. Y ese saludo, hermanos, lo que nos muestra aquí es cómo nosotros vivimos esta gracia y esa paz, de lo que recibimos y cómo lo practicamos. Y la paz también da muchas veces a entender cómo estamos en nuestras relaciones,
¿Cómo estamos actuando en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Qué tenemos en Cristo y cómo debemos vivir en Cristo? Aún en medio de las situaciones, aún en medio de las indiferencias, aún en medio de cosas que tengo que batallar conmigo mismo. Pero si aquí Pablo les está diciendo gracia y paz a ustedes, y esto no es producto de ustedes, es de parte de Dios, para ustedes, para que asimismo vivan con esa gracia que nos salvó y con esa paz que Cristo ganó para ustedes y para mí, para que con esa misma gracia y con esa misma paz vivamos nosotros en la unidad de un cuerpo imperfecto, pero que por Cristo lo ha hecho perfecto. Hermanos, es tremendo, pero usted no se ha puesto a pensar cómo nos ve Dios en este momento. Yo me miro al espejo y digo, wow, no, qué hombre tan guapo, qué hombre tan imperfecto, pero que Dios me ha salvado, eso es gracia. Y ahora lo que tengo por gracia es para poder tener paz con mis hermanos, aún en medio de las situaciones difíciles que hay. Va a haber más nudo aquí, más adelante vamos a ver más cosas acerca de, si yo digo que soy cristiano, vivamos como cristianos, sin murmuración, sin indiferencia, sin cosas que realmente nos alejan. En lugar de unir una iglesia, divide. Comentarios sin sentido. Pero podemos ver realmente que la gracia y la paz, lo que tenemos en Cristo, nos permite tener paz entre nosotros. Ahí es donde podemos pensar y ser confrontados. ¿Estamos descansando en esta gracia? ¿En lo que tenemos ya en Cristo? ¿Estamos viviendo en esa paz? Y si tenemos estas verdades, esta bondad de Dios, que como dijimos al principio, y ya con esto termino, porque lo fuerte viene después. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Y es una introducción, esto es sencillamente una introducción. Espero que sea un abrebocas de Dios mismo para que podamos estar sometidos a la palabra. Que, como dije hace un momento, que este sea un saludo para gozarnos en las riquezas de Cristo nuestro Señor. ¿Eres rico? ¿Eres rico en Cristo? No porque tengas mucho dinero o poco dinero, no, ¿eres rico realmente? Tienes la gracia y la paz de Cristo. Esas son las riquezas más grandes. Lo que debes hacer, lo que debo hacer ahorita, mis hermanos, es practicar esas riquezas que por gracia ya se me han dado. Quiero que oremos pensando en esto, que aún Pablo allí encarcelado, escribiendo a santos y fieles, que los está animando a esa gracia y a esa paz, puedan vivir como una iglesia, que podamos nosotros vivir como una iglesia realmente que vivimos las riquezas de Cristo. Y para que otros puedan ver, mis hermanos, por medio de su iglesia, las sobreabundantes riquezas de su gracia, que es para la gloria de Cristo. A Él sea toda la gloria.